¿Alguna vez te has preguntado cuál es la civilización más antigua de Europa? Seguramente la respuesta más escuchada fuera la antigua Grecia. Platón, Aristóteles, Homero, Pitágoras, Alejandro Magno, Ptolomeos varios. ¿Y si te dijera que hubo una civilización anterior? La isla de Creta, situada entre los continentes de Asia, África y Europa, a un paso de Egipto y Mesopotamia. En este ambiente, normal que esta isla floreciera. Floreció tanto que una de las primeras civilizaciones europeas apareció en ella. La civilización minoica. Hablamos del año 2700 a.C., unos 2400 años antes que Alejandro Magno, 1900 antes que Homero y 200 años antes de las pirámides de Giza. Duró hasta el año 1450 a.C., cuando fue conquistada por los micénicos. El nombre minoico viene de Minos, el rey de la mitología griega que vivió aquí, en Creta. Para ganarse el favor de su pueblo, pidió ayuda a Poseidón, a cambio de sacrificar el primer ser que viniese del mar. Este ser fue el famoso toro de Creta, de las 12 pruebas de Heracles, o Hércules. Minos vio que el toro era demasiado bello y no lo sacrificó. Poseidón se enfadó e hizo que su esposa Pasífae se enamorara del toro. Ella se disfrazó con una vaca de madera e hizo que el toro yaciese con ella, de donde salió el Minotauro. Minos mandó entonces construir el laberinto donde encerró a la bestia hasta que Teseo lo asesinó. Todo esto no son más que cuentos, mitología, pero los cuentos vienen de algún sitio. En el año 1900, el arqueólogo Sir Arthur Evans comenzó a excavar unas ruinas al sureste de Heracleo. La complejidad de estas ruinas y la gran cantidad de dibujos de toros, incluyendo un hombre saltando sobre uno, le llevaron a pensar que había descubierto el famoso laberinto. Después se dieron cuenta de que estas ruinas pertenecían a Knossos, la mayor ciudad de la civilización minoica, y muy probablemente la primera gran ciudad europea. La ciudad-palacio abarca unos 14.000 metros cuadrados y más de 1.500 habitaciones. Contaba con varios pisos, salas especializadas, una gran plaza y sorprendentemente un sistema de alcantarillado. Pero aquí no termina la historia. La palabra laberinto tiene un origen curioso. Según Plutarco, ya después de Cristo, labris es el nombre lidio de la doble hacha. El inicio de la palabra laberinto tiene bastante parecido a labris, y teniendo en cuenta que el palacio está lleno de dibujos de dobles hachas, y todas las hachas dobles que se han encontrado por la isla, como las de la cueva de Arcalojori, nos pueden hacer pensar que Knossos era en realidad el laberinto. Dejad que me explique. Este cuento es mitología griega, posterior a los minoicos. ¿Y si los micénicos o los griegos posteriores, asombrados por la complejidad y arquitectura de Knossos, lleno de símbolos y deportes taurinos, transformaron a través de los años las leyendas del llamado lugar de las dobles hachas, Labrintos, en el cuento que conocemos hoy en día? ¿O la cueva de Arcalojori, donde se han encontrado cientos de hachas de bronce, unas pocas de plata y de oro? Esto no son más que conjeturas, ya que no hay suficiente evidencia en los escritos minoicos y micénicos que demuestre esta teoría. Pero que nada nos impida tener nuevas ideas, aunque nos equivoquemos. Así se hace la ciencia. Los minoicos escribían, además de en jeroglíficos, en un sistema pictográfico al que se le ha llamado lineal A, en contraposición al de los micénicos, en lineal B. Existen en total unas 7.000 escrituras de estas dos civilizaciones, que comparadas con el número de tablas cuneiformes que hay, referencias en la descripción, son bastante pocas. Se puede afirmar que el lineal B ya ha sido descifrado como un tipo de griego antiguo, o anterior al antiguo, mientras que el lineal A se nos resiste todavía. En el TEI de Creta, Tecnológico Expedictico Idrima, o Technological Education Institute, curioso cómo coincide,
se está estudiando uno de los objetos más misteriosos de este periodo, el disco de Festos. El cretólogo o minólogo Gareth Owens lleva estudiando 10 años este enigmático disco, y en su página web podéis ver todas sus conclusiones, como la lectura del disco o esta maravillosa aplicación para interactuar con él. Os lo dejo en la descripción. En el disco hay 45 símbolos distintos, demasiados para un alfabeto, pero muy pocos para una escritura logográfica como la china. Por ello, deducen que es un silabario. También creen que el disco está escrito en lo que ellos llaman lengua minoica, perteneciente a la familia indoeuropea por sus conexiones con el griego, sánscrito y armenio. Se basan en que han encontrado pruebas de género, terminaciones de verbos, sustantivos y demás vocabulario común a esta familia de idiomas. Otra cosa que podéis encontrar en la página de Gareth es el signario. Aquí se muestran los diferentes glifos encontrados en distintos objetos, como el disco de Festos o el hacha de Arcalohori, y cogiendo la lectura derivada del símbolo, el lineal B. Se pueden ver todas las conexiones, no solo en glifos, sino también en palabras completas como esta. Idamate. Esta inscripción, leída con los valores del lineal B, puede representar por un lado la raíz indoeuropea de madre, mate, y por el otro el monte Ida, visible desde Arcalohori. También hay quien dice que Da puede representar la tierra, madre tierra, o incluso que esté relacionado con Tea o Cea, diosa madre. Tenéis más información, como os he dicho, en la página de TEI. ¿Y qué les ocurrió? ¿Por qué desaparecieron? Pues sabemos que el palacio de Knossos y más ciudades minoicas sufrieron varias tragedias a lo largo de su historia. Terremotos, tsunamis, erupciones e incendios. También aparecieron escritos en lineal B en Creta, así que la teoría más extendida es que los micénicos invadieron la isla en 1450, convirtiéndose así en griega. La isla nos cuenta su historia siempre y cuando sepamos dónde mirar.